Triqui sigue sin ganar, acaba de empatar a uno ante Nacional en el estadio Martín Torres. El gol de Nacional lo hizo Prieto y Néstor Camacho fue el autor del gol para los locales. Camacho, que es el único que conoce la palabra gol, el único que puede gritar gol en este equipo porque no tenemos, carecemos de eso que es tan vital en el fútbol, que es anotar en el arco rival. No se nos da y ya cansa, será, no sé cuántas fechas ya son. Y lo que sí sé cuántas fechas son, 5 fechas que llevamos sin conocer el triunfo. La última vez fue ante Libertad, el 15 de febrero. Este fin de semana se va a cumplir un mes sin conocer la victoria. Y hablar también lo de este señor Juliaosa. Qué mamarracho lo de este señor, Dios mío, no puede dirigir más el fútbol paraguayo. Yo no vengo a decir acá, no me gusta hablar del árbitro, no vengo a decir que le perjudican a Triniense, que toda esa boludez que dicen generalmente el hincha cuando se le cobra mal algo, no, pero le perjudica a todos. Hoy sí, hoy le tocó a Triniense. Es una vergüenza lo que hizo el árbitro. Yo no sé si era penal o no, pero mínimamente era infracción. El codazo que le levantó el jugador de Nacional a Chiquito Jiménez. Es una vergüenza. ¿Cómo no cobra eso? ¿Cómo el VAR no lo llama? Es increíble, es imperdonable, inadmisible. En el fútbol de barrio te sacan roja por eso. Tenés que parar el partido y expulsarlo. Y cobrar la infracción, si fue adentro, penal, si fue afuera, tiro libre. Yo no entiendo el criterio de estos árbitros. Y yo creo que es culpa más del VAR que de Juliaosa, pero igual, un ciego es Juliaosa por no haber visto esa jugada. Es increíble. Y no podía dejar pasar eso porque es una vergüenza este arbitraje, este fútbol paraguayo que tenemos. Y nada, señores, el empate a uno quedó ahí. Yo no digo que quería ganar con ese penal cobrado, pero no podemos seguir así. No se puede seguir así. No se aguanta más este tema de los arbitrajes. Es increíble, uno peor que otro, y en cada partido ocurren este tipo de cosas, no solo hoy.